Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos a la presentación del evento Nearshoring en México, impacto en inversión extranjera y los retos de la competitividad. Este es un tema de crucial interés para nosotros, ya que estamos en el radio de este proceso que se da una vez cada 30 años en el mundo. La estructura del evento lo tenemos dividido en tres partes. Esta pequeña introducción que voy a realizar, luego nuestra invitada especial, Ana Gutiérrez, hará la presentación de Nearshoring en México y al final estará la parte de poder responder sus preguntas. Les solicitamos que por favor escriban las preguntas en la parte inferior que tienen de la plataforma para que nosotros las podamos realizar al final y podérselas consultar a Ana. Bueno, quizás al principio quisiéramos señalar de que para la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social es un gran honor pues, contar con el apoyo del Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO. INCO es un centro de investigación en política pública que propone soluciones efectivas a los desafíos más importantes de México. Es una institución apartidista y sin fines de lucro. Propone políticas públicas para transformar la vida de las personas y promueve el libre ejercicio de los derechos. INCO tiene una misión de enriquecer el debate y la toma de decisiones de política pública con evidencia y análisis de alto rigor técnico, con el objetivo de avanzar hacia un México más próspero e incluyente. También el INCO nace en el 2003, tiene 21 años. Su columna vertebral como institución es promover la competitividad de México, definida como la capacidad sostenida de un país, ciudad o región para generar y atraer y retener talento e inversión, para crear mejores oportunidades económicas para todos. O sea, INCO tiene una enorme influencia en México sobre el tema de crear las capacidades competitivas. En el caso de nuestra invitada, Ana Gutiérrez, es coordinadora de comercio exterior y mercado laboral en INCO. Ella se concentra en temas como la composición de las exportaciones e importaciones de México, las oportunidades de incremento y diversificación del comercio y las condiciones y retos del mercado laboral. Antes de entrar al INCO, fue coordinadora de investigación del tanque de pensamiento México Cómo Vamos, donde estuvo a cargo de proyectos como el Índice de Progreso Social de México y los semáforos económicos. Dirigió la elaboración de publicaciones sobre crecimiento económico, inversión, comercio exterior e informalidad laboral. También Ana tiene experiencia en el sector financiero, trabajó en el área de estrategia de clientes de Citibanamex en México. Estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una especialidad en finanzas. Así que le agradecemos gentilmente a Ana Gutiérrez por la disposición de compartirnos la investigación que realizaron en INCO y también al Instituto Mexicano por habernos permitido contar con la valiosa experiencia y el valioso estudio que ha realizado Ana Gutiérrez y su equipo. Muchas gracias, Ana. No, gracias, Pedro. El gusto es mío y gracias por la presentación muy completa. Justo iba a mencionar eso un poquito ahorita antes de empezar. Y sí, básicamente llevamos 21 años, como dice Pedro, haciendo este esfuerzo de proponer políticas públicas en un momento, en un año como este que platicaba con Pedro y con Álvaro, que es de elecciones en México, también en Estados Unidos, en otros países, y en México en particular son las elecciones más grandes de la historia. El trabajo del INCO pues se vuelve importante, siempre es importante, pero se vuelve muy importante a la hora de proponer las posibles políticas de las nuevas administraciones, no únicamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, porque siendo México un país tan grande, somos 130 millones de personas, es bien importante la acción estatal, la acción subnacional, la acción local a la hora de implementar política pública, ¿no? Y eso lo veremos un poco ahorita en la presentación. Mi trabajo como coordinadora de comercio exterior en los últimos par de años se ha concentrado también en el nearshoring, ¿no? Que es esta tendencia de la que se ha hablado mucho desde 2021, 2022 y que México realmente puede aprovechar y hasta cierta medida ha estado aprovechando en los últimos periodos, ¿no? Entonces, empiezo un poco con el contexto de qué motivó este
término de esta tendencia, este fenómeno, ¿qué hizo que surgiera hace un par de años tan fuertemente? Y lo podemos ver muy fácilmente en la historia reciente de la globalización, ¿no? Ha habido dos grandes periodos de globalización fuerte a lo largo de los últimos siglos. Estuvo la globalización previa a las guerras mundiales, que tiene que ver con la revolución industrial, etcétera. En las guerras se frena ese proceso y posterior a las guerras mundiales vemos que se vuelve a dar un impulso en globalización que se subraya y que se fortalece en 1980-90, cuando empieza un periodo de hiperglobalización, ¿no? Cuando vemos que todas las compañías empiezan a poner fábricas en diferentes países, las cadenas de producción globales se van esparciendo a lo largo del mundo, y esto, por algunos motivos, se empieza a frenar en 2009 y nos ponemos en un periodo de slowbalization, que es un periodo en el que la globalización pues, pierde un poco la popularidad y se empieza a ver un poco más esta tendencia de regionalización. Y eso tiene que ver con el hecho de que la crisis global de 2008-2009, el hecho de que entre 1990 y 2008 se haya dado una globalización tan fuerte y una desagregación tan fuerte de las cadenas globales, hizo que a la hora de llegar a una crisis tan fuerte como la que llegó en 2008-2009, hubo ahí un efecto cadena, ¿no? Como sabemos, esa crisis pegó en todo el mundo, hubo mucha vulnerabilidad en las cadenas globales, en las cadenas de suministros. Entonces, esto llevó a que las tendencias proteccionistas volvieran a surgir, hubiera una desaceleración de la globalización, que es lo que se denomina esta globalization, y a partir particularmente de la crisis sanitaria y económica, todas estas volatilidades en el entorno económico global que se dieron desde 2020, el concepto de nearshoring, que ya había empezado a surgir, pero no era realmente muy fuerte, cobró mucho más fuerza, ¿no? Y para México cobró muchísima fuerza, dado que pues, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y el potencial para crear una región en conjunto pues es muy fuerte, ¿no? Con el hecho de nuestro tratado comercial, con el hecho de nuestra cercanía geográfica, nuestra cercanía cultural también. Entonces, este es un poco el contexto de qué hizo que el nearshoring cobrara esta relevancia a partir de 2020. No sé si recuerdan que justo en 2020 hubo una escasez de insumos médicos para la protección personal, había ahí una incapacidad para cubrir la demanda en países como Estados Unidos, debido en parte a que los centros de producción, los suministradores, los proveedores de estos bienes estaban lejos, había complicaciones para poder enviar los productos, entonces eso hizo énfasis en que ciertas cadenas, ciertos productos tienen que estar garantizados y estos productos básicos tienen tal vez que estar en un entorno regional más cercano y no depender de países pues, más lejanos donde pueda haber volatilidad, ¿no? La crisis de contenedores también fue un elemento, no sé si recuerdan estos cuellos de botella que se dieron cuando no había contenedores para enviar, cuando los puertos estaban ahí en problemas, entonces esto crea problemas de precios, no solo para los contenedores, sino para bienes, la escasez de semiconductores, ese fue uno de los más grandes elementos que impulsó el nearshoring en México, en Estados Unidos, y que los hizo ver, como se ha visto después en algunas políticas públicas, que hay que fortalecer ese sector en la región de América del Norte, porque realmente no hay una industria tan grande de ese producto en esta región, porque dependíamos mucho de países asiáticos. Y por último, cuando Rusia invadió Ucrania, estos temas de desafíos para el comercio de cereales, ¿no? Cuando hubo ahí algunas disrupciones en las exportaciones de trigo, cebada, otros cereales, que afectó principalmente a Europa y Asia y África, pero también sin duda tiene impactos para México y América del Norte, y también subraya en tema pues, teórico la importancia de esta resiliencia regional, ¿no? Entonces, esto, como les decía rápido, ha llevado a que la apuesta gubernamental en nuestra región al menos haya ido por el nearshoring, haya habido diferentes órdenes ejecutivas o acciones legislativas que están encaminadas a dar, como decía, prioridad a semiconductores, a otros productos
básicos y tal vez tecnológicamente avanzados en los que no tenemos mucha especialidad, como las baterías de alta capacidad, algunos insumos médicos, productos médicos. Se dio ahí una serie de incentivos fiscales para la manufactura de vehículos eléctricos en México, lo cual pues ahorita probablemente va a agarrar más importancia, dado que hoy, precisamente hace un par de horas, Estados Unidos, la Casa Blanca acaba de anunciar tarifas adicionales a vehículos eléctricos, acero y otros productos provenientes de China, ¿no? Y ese es un elemento muy grande que ahorita vamos a ver. Todas estas acciones no son las únicas, pero son acciones que han sido políticas industriales específicamente encaminadas a hacer que el nearshoring se haga una realidad en la región de América del Norte, en algunos casos en Estados Unidos y en este último en México. Y ya ha habido, dado que ya llevamos 2-3 años en este tema, evidencia de que sí hay cierto ajuste en las cadenas productivas alrededor del mundo, ¿no? Aquí vemos que China todavía se mantiene, como principal exportador a nivel mundial. Estados Unidos también han mantenido su crecimiento, han tenido crecimiento entre 2019 y 2023, aunque en ambos casos sus exportaciones se frenaron un poco entre el año antepasado y el pasado. Pero vemos aquí que ha habido algunos países que han cobrado más relevancia como exportadores que otros, ¿no? Y esto significa que la manera en la que las cadenas de suministro globales están compuestas sí están viendo algún cambio, por supuesto en América del Norte, pero también en el resto del mundo, porque hay diferentes regiones que pueden hacer su nearshoring propio en ellas mismas, ¿no? Entonces, Brasil ha visto un crecimiento muy fuerte de sus exportaciones, de 54%. Brasil es de cierta manera un caso de éxito ahí. Polonia de 41%, en Vietnam hemos visto también un incremento de 40%, y México sí ha visto incremento en sus exportaciones, pero no tan fuerte como estos otros incrementos que les estoy comentando, ¿no? Entonces ahí vemos un poco un indicio de cómo México puede que esté aprovechando, pero no al 100% lo que está pasando, porque de todos estos países que ponemos aquí, es el de la tasa de incremento más baja, ¿no? Y aquí es un elemento bien importante, y por supuesto que esta presentación está enfocada en México, y vemos aquí cómo los incrementos o los cambios en la recepción de inversión extranjera directa han sido diferentes en diferentes países, ¿no? Y vemos cómo Brasil, de nuevo, en particular, tiene un éxito muy fuerte a la hora de ver incrementos en inversión extranjera directa. Si pensamos en lo que había en 2020 de IED, tanto en Brasil como en México, eran básicamente el mismo nivel. Había una diferencia de 0.2% en los flujos que habíamos recibido en 2020, y el desempeño de Brasil, que nos habla de tasas de incremento de más de 70% en los últimos 2 años, con información, porque esta información se va actualizando, aparece en junio, tiene un poco de rezago por el hecho de que los países tienen que estar comparables, pero Brasil tuvo esas dos tasas de incremento muy fuertes que hicieron que en 2022 la IED recibida por Brasil fuera del doble de la de México, ¿no? Entonces aquí vemos cómo países como Brasil, Chile también tiene tasas de incremento significativos, Japón, tienen aumentos mucho más grandes que los de México, porque no es que en México la recepción de IED esté cayendo, está creciendo, creció 12% en 2021, 12% en 2022, pero no está creciendo tanto como podría, ¿no? Entonces aquí vemos cómo las tendencias globales de relocalización, las tendencias de cambiar la manera en la que están creadas las cadenas de suministro de los diferentes países, nos habla de cambios en la IED, que por supuesto está ligada con incrementar o crear nuevas actividades económicas en los países para que se puedan seguir uniendo a las cadenas de suministro globales, ¿no? Y aquí ya es un poco más de lo que está pasando en México con el nearshoring, ¿no? Les comentaba que el elemento chino es muy importante para nosotros en el tema del nearshoring, y nos habla de uno de los principales impulsores que México ha tenido para volverse un socio todavía más fuerte de Estados Unidos, ¿no? No solo es un incremento, y no necesariamente siempre es un incremento de México en términos de competitividad, sino que es el elemento de que Estados Unidos
desde 2018, incluso antes de estas llegadas de volatilidades y crisis, se estaba ya intentando a empezar a desvincular de la economía china, ¿no? Y esto lo vemos precisamente con lo que se siguió anunciando hoy, ¿no? Estos incrementos en tarifas para los productos provenientes de esos países, todo el esfuerzo que han hecho por dejar de depender de importaciones chinas y por reducirlo como como su destino de exportaciones, todo eso hace que Estados Unidos necesite sustituir esas importaciones con otras, y México es ahí donde aquí se ve que ha ganado muchísimo terreno. Ya en 2023 fuimos el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, eso nunca había pasado. En las últimas décadas había sido China siempre el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, y previo a eso, por 30 años, había sido Canadá, ¿no? Entonces, este tema, digamos, este esfuerzo estadounidense por ya no depender tanto de China, por reducir la importancia de su relación comercial, ha sido algo que México ha podido aprovechar mucho. Hoy en día, bueno, el último año, pero es un pedazo que nos habla más de lo que nos puede hablar el primer trimestre del año. En 2023, las importaciones de México representaron 15% del total de todo lo que importó de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí vemos el principal impulso que México ha recibido del nearshoring, porque esta necesidad que Estados Unidos tiene de sustituir lo que antes recibía de China ha beneficiado a México, y en particular porque para nosotros Estados Unidos es el destino de 80% de nuestras importaciones, ¿no? Entonces, si ese cacho crece, crece mucho todo nuestro sector de producción, sector industrial relacionado con exportaciones, y también, por supuesto, hay un impacto para el resto de las actividades que pueden estar ligadas. Y esto ya se ve en indicadores como la construcción no residencial, ¿no? Por supuesto que si vemos un incremento en actividades industriales relacionadas con las exportaciones, necesitamos ver también un incremento en uso de parques industriales, en espacio, y mucho de lo que estaba pasando es que hay en algunos estados, no en todos, pero esfuerzos por mayor inversión, pero se están frenando porque ya no hay espacio en los parques industriales, ¿no? Entonces, dado ese incremento en la demanda, vemos que el desarrollo de nuevos parques industriales se refleja en la construcción no residencial. Si ven aquí la residencial en azul, se ha mantenido relativamente estable, y desde 2022 la no residencial tiene ahí un boom muy importante, ¿no? Ya en los últimos meses no ha tenido este crecimiento tan fuerte, pero sí desde 2022 hemos visto que ha crecido la construcción no residencial, y sabemos que eso es en muy buena parte por la construcción de nuevos parques industriales. Ahora, estos anuncios se han dado en México pues, de manera muy fuerte. Desde 2021 se han anunciado más de 100 proyectos de empresas de inversión extranjera directa para empresas que o inician o expanden operaciones debido al nearshoring en México. Muchos de ellos literalmente en el anuncio dicen: estoy invirtiendo porque quiero unirme a la tendencia del nearshoring, y eso permanecen muchos en etapa de anuncio, entonces siempre hay que considerar estos anuncios como una variable valiosa, pero no considerarlo como ya realidad. 43% sigue apenas anunciado, pero como un cuarto ya está en construcción y como un tercio ya está en operación, ¿no? Entonces, todos estos proyectos que han sido en conjunto como 33,000 millones de dólares de inversión para México son un resultado directo del nearshoring. Pero aquí hay un elemento bien importante y que se vuelve un poco grave para México. Todos estos anuncios, la mayor parte son expansión de operaciones, y eso se refleja en la reinversión de utilidades. No, la mayor parte de la IED, el 74% de la IED que llegó en 2023, por ejemplo, fue únicamente de reinversión de actividades, ¿no? Empresas que ya estaban en México, que ya saben cómo funciona nuestro entorno, que ya saben qué onda aquí con el entorno de negocios, con la certeza jurídica. Ellos son los que realmente invirtieron recursos desde el extranjero en el país. Pero a la hora de ver las nuevas inversiones, a la hora de ver qué inversionistas extranjeros dijeron: quiero ir a México, no tengo nada ahí, pero quiero ir a México para expandir mis operaciones ahí
y unirme a las cadenas norteamericanas, solo 13% de la IED fueron ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, la mayor parte de la inversión extranjera directa fue reinversión de utilidades o cuentas entre compañías, que son pagos entre, por ejemplo, la empresa en México y su headquarters en otro país. Entonces, eso nos debe preocupar un poco, porque lo que querríamos es que México sea tan competitivo y tan atractivo como socio y vecino de Estados Unidos, que empresas que no estaban aquí previamente decidan llegar. Y eso no está pasando. Solo los que ya saben cómo está la cosa están llegando y están expandiendo, pero estamos perdiéndonos ese cacho del pastel, que son los nuevos inversionistas que podrían llegar, ¿no? Y este cacho del pastel de 13% es el más bajo en toda la historia. O sea, todo el registro que nosotros de inversión extranjera directa tenemos empieza en 2006. En todos esos años nunca había sido tan baja la proporción de nuevas inversiones, ¿no? Entonces ahí está bien que estemos recibiendo IED, sí lo estamos haciendo, sí estamos recibiendo estos nuevos anuncios, pero hay un foco, no sé si rojo o naranja, en el que tenemos que poner atención, que es el tema de atracción de nuevas inversiones. La IED sirve como un elemento importante para la medición de nearshoring, pero a veces es fácil olvidar que no toda la IED es nearshoring. Por supuesto que hay inversión extranjera directa en otros sectores, hay inversión extranjera directa en cine, hay inversión extranjera directa en telecomunicaciones, hay inversión extranjera directa en actividades de esparcimiento. Entonces, todo eso no necesariamente tiene que ver con el nearshoring, ¿no? Puede ser una derivada, puede ser que se invirtió en el sector de telecomunicaciones de una manera indirectamente ligada con algo del nearshoring, pero realmente no podemos decir que ese pedazo de la IED sea directamente beneficio del nearshoring, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el IMCO fue desarrollar una metodología muy clara que nos permite hacer eso, ¿no? La IED general, como les decía, ha tenido un desempeño menos dinámico en 2022-23 de lo que habíamos visto en años previos. En 2022 a 21, 2020 a 21, 21-22 tuvo incrementos de más de 13%. En 2022 a 2023 no creció, cayó un poquito. Entonces, eso nos habla de que este tema de la falta de nuevas inversiones nos puede estar afectando, pero esta metodología que hicimos acá en el IMCO nos permite distinguir muy específicamente los efectos del nearshoring únicamente, ¿no? Y para eso seleccionamos 57 ramas industriales que están en 6 sectores de la economía, ¿no? De los 20 sectores del 100 que tenemos, 6 incluyen estas 57 ramas pequeñas que sí están directamente ligadas con el nearshoring, ¿no? ¿Y por qué sabemos que están directamente ligadas? Porque 37 de ellas ya están muy integradas en las cadenas globales de valor, ¿no? Ya son parte de procesos productivos que se llevan a cabo aquí en liga con otros países, en particular, por supuesto, Estados Unidos. Ahí tenemos la industria de las bebidas, por ejemplo, que a veces como que no lo relacionamos siempre con nearshoring, pero en realidad es algo muy importante, ¿no? Porque es un insumo, es un producto básico cuya cadena de suministro se tiene que garantizar. Entonces está, por supuesto, la industria automotriz, no solo la fabricación de autos, sino la fabricación de autopartes. Todas estas que ya tienen el piso puesto y ya son parte importante de los procesos productivos globales, por supuesto, que se ven beneficiadas por el nearshoring. Hay otros 17 sectores que tienen potencial para integrarse en cadenas globales, pero todavía no necesariamente están ahí. Son 17 y son clústeres industriales, por ejemplo, que ya existen en México, ya tienen cierto nivel de producción, ya tienen cierto nivel de actividad económica, pero tienen capacidad para integrarse más a estas cadenas regionales de producción. Aquí hay algunos elementos de industrias manufactureras, ramas manufactureras que no están lo suficientemente desarrolladas todavía para tener una presencia muy fuerte en las cadenas globales, pero podrían estar lo suficientemente desarrolladas. Y por último, hay 3 sectores que se pueden desarrollar y que casi no están desarrollados en México, pero si se desarrollan tienen un gran potencial para integrarse o incluso formar nuevas cadenas globales, ¿no? Y aquí el más importante, creo, es el relacionado con la fabricación de semiconductores, aparatos eléctricos específicos y tecnológicamente avanzados, donde México realmente no tiene
una industria importante de esos elementos, pero dado el esfuerzo y dado las políticas que Estados Unidos y México han anunciado en conjunto, donde se da particularmente importancia a la producción de semiconductores, es una industria que ahorita si recibe recursos en México está directamente ligado con el nearshoring, ¿no? Lógicamente, la mayor parte de estas ramas, 48, están en las manufacturas. También hay 5 ramas en el sector agropecuario, porque como les decía, igual que las bebidas, la manufactura de alimentos y todo este tema de exportaciones alimenticias también es muy fuerte con el nearshoring. Transporte, dado el tema de la logística, minería, dado el tema del acero en particular, información en medios masivos, donde el subsector es un sector de desarrollo de software y logístico, entonces eso también tiene que ver mucho con el nearshoring. Y por último, servicios profesionales que también están ligados ahí con el transporte, ¿no? Entonces, todos estos nos permiten hacer una medición bien específica de IED nearshoring y compararla con la IED que no tiene que ver con el nearshoring. Entonces, vemos la barra azul, que es la barra azul oscuro, perdón, que es la más grande tanto en 2022 como 2023, tiene una caída bien importante entre 2022 y 2023, que nos explica este estancamiento que vimos en la IED en la gráfica anterior, ¿no? De menos 1%. Entonces, menos 31% de caída en la IED no ligada al nearshoring entre 2022 y 2023. Y a la hora de voltear a ver al azul clarito, que es la IED sí ligada con el nearshoring, vemos un incremento de 93%. ¿No? Entonces vemos que el desempeño de la IED ligada con el nearshoring en 2023 fue mucho, mucho más dinámico que el observado en el resto de los sectores. Por supuesto que querríamos ver dinamismo en los dos, ¿no? No queremos que le vaya bien a la IED de nearshoring a expensas de la otra, pero lo que estamos viendo ahorita es que si bien la IED ligada con no con el nearshoring está cayendo, no solo está estancada, sino que está cayendo, lo único que nos está dando un impulso ahorita en términos de recepción de flujos de inversión extranjera directa es el nearshoring, ¿no? Entonces, por supuesto que por un lado nos habla de que el nearshoring sí está teniendo un efecto en México, pero también nos habla de que tenemos que poner más atención en algunas otras cosas, ¿no? En los otros sectores de nuestra economía, porque no todo puede ser únicamente concentrarnos en nearshoring, pero eso es otra parte. Tenemos algunos estados, no sé qué tan familiarizados estén con los estados mexicanos, pero Aguascalientes, que es un estado que está en el Bajío, que es este núcleo de actividad económica y particularmente actividad industrial, ha tenido un exitazo en atraer inversión extranjera directa ligada con el nearshoring, ¿no? Si vemos su IED no ligada con el nearshoring, además de ser baja en proporción en 2023 como proporción de la IED total, cayó en 2022-23, pero la IED sí ligada con el nearshoring incrementó 257%, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el impulso del nearshoring en Aguascalientes ha sido muy fuerte y a la hora de ver detrás qué pasó, por qué se dio este impulso tan fuerte, vemos que hay no solo esfuerzos del gobierno de Aguascalientes por salir al mundo y atraer inversión, que sí hay, o sea, sí hay un esfuerzo muy fuerte para hacer un soft landing process, para salir al mundo y poner a Aguascalientes como un destino atractivo, pero también ha habido esfuerzos en tema de infraestructura, ¿no? Ha habido esfuerzos para hacer que Aguascalientes realmente sea más competitivo, ha habido proyectos, etcétera, lo cual ya se refleja acá. Y en otras entidades como Jalisco, que también está en el Bajío, o sea, están en una ubicación muy similar y Jalisco históricamente ha sido muy importante en las cadenas productivas y cadenas de valor de México. Jalisco no ha tenido tanto éxito, ¿no? Si ven, tanto la IED ligada con el nearshoring como la no ligada con el nearshoring cayeron entre 2022 y 2023, pero la IED ligada con el nearshoring cayó 37% en particular, ¿no? Entonces, esto nos subraya el hecho de que no es suficiente que históricamente tú como Estado o tú como país haya sido fuerte en el sector manufacturero o el sector industrial, sino que tienes que hacer un esfuerzo por incrementar la competitividad y realmente posicionarte como un destino atractivo para inversionistas extranjeros que en este caso tienen que ver con el nearshoring, ¿no? Por supuesto, también importa la competitividad para la economía interna y para los inversionistas domésticos, pero en este caso
sí se ve que Jalisco no está haciendo lo suficiente y está perdiendo aquí una oportunidad, una gran oportunidad, que es la que viene del nearshoring. Ok, y Oaxaca es el mismo caso. Aquí, ¿por qué menciono a Oaxaca? Si lo ubican, Oaxaca es de los estados más rezagados del país, en términos económicos, en términos sociales. Realmente es normalmente de las 2, 3 entidades con mayor pobreza, con mayor informalidad, con menor PIB per cápita. Entonces, Oaxaca se ha mencionado por el gobierno federal como un estado que va a aprovechar mucho el nearshoring por una obra federal, un proyecto federal que se llama el Corredor Transísmico, que se ha mencionado como la gran oportunidad que Oaxaca va a tener para atraer el nearshoring. Y aquí lo que vemos es que, pues, por más que esté este proyecto, por más que se dé el anuncio y por más que se esté construyendo, eso no es suficiente para hacer que un estado se vuelva atractivo para el nearshoring. No necesitas hacer muchísimo más, que va más allá de un proyecto federal que sí puede ayudar y sí puede generar un atractivo, pero no por sí solo, ¿no? Entonces vemos que la IED de nearshoring en Oaxaca se estancó, creció 1%, pero ese crecimiento de 1% era sobre una base muy pequeña, que aquí prácticamente ni se ve. Entonces esto, como les comentaba, Aguascalientes, otros estados que sí han recibido un impulso del nearshoring son Ciudad de México y Nuevo León. Son los estados que sí están viendo un impulso en todos estos. Vemos que el incremento de la IED ligada al nearshoring es mucho mayor que el incremento de la IED total. Entonces, ellos están teniendo de cierta manera éxito para atraer el nearshoring en términos de IED, y otros estados, como los que mencioné, Jalisco, Oaxaca, no han tenido ese éxito. Ahora, este es ya fue el efecto del nearshoring sobre la IED. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en algunos estados? Obviamente no me voy a meter en todos los estados porque pues, duraríamos 4 horas aquí. Pero ¿qué nos explica eso? ¿No? ¿Cuál es la situación de México ahorita y cómo recibimos el nearshoring? ¿Y qué es a lo que se le pone atención a la hora de contemplar llegar a México para aprovechar el nearshoring? Y fue el año antepasado, creo, hicimos un proyecto acá en el IMCO, no, el año pasado, en el que nos dedicamos a ir a varios estados y platicar con los miembros de la industria, ¿no? Con actores clave en la atracción de inversión, con actores clave en el sector industrial de estados como Nuevo León, como Tamaulipas, como Baja California, y con quienes realmente tienen en su día a día esta relación y esta conversación, comunicación con quienes llegan y quienes invierten en México, y les preguntamos en la práctica qué se necesita para ser atractivos para los inversionistas que quieren aprovechar el nearshoring, y nos dijeron que son 4 ejes, ¿no? El mercado laboral, por supuesto, que tiene que ver con las calificaciones de la mano de obra, porque por supuesto si va a llegar actividad ligada con el nearshoring a un estado, necesita tener la gente que va a poder cubrir sus trabajos. Entonces todo esto de las condiciones laborales, la informalidad, los ingresos, qué tanto hay acceso a carreras técnicas, por supuesto, que es algo que nos enfatizaron mucho y que ya teníamos en mente, pero no lo teníamos en mente con tal prioridad, estas capacitaciones técnicas, que no son de instituciones superiores, no son estudios universitarios, pero son importantes para que las personas puedan ajustar sus habilidades y se puedan sumar a estas nuevas actividades que estén llegando o creciendo. También están los insumos básicos, ¿no? Que creo que ahorita en México, no sé si han estado al tanto de nuestras noticias en términos de energía eléctrica y de agua. Es un gran tema que sí ha desincentivado varias inversiones, ¿no? Sí ha habido casos en los que pues, la falta de confianza en el suministro de esos insumos hace que México pierda mucha competitividad y pierda atractivo como destino para inversiones. Ese es un tema fundamental, ¿no? En el norte en particular tenemos el tema del agua, pero también hay un tema con la situación y el mercado de la energía eléctrica y la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, y cómo en muchos casos no hay garantía de este suministro de insumos básicos. El cuarto es el Estado de Derecho, que creo que la mayor parte de nosotros hemos escuchado y mencionado siempre, y en México ha sido un tema desde 2018, que es la certeza jurídica que los inversionistas perciben y tienen a la hora de llegar, ¿no? Que tanto se van a cumplir tus contratos, que tanto el marco regulatorio
está siendo o no un obstáculo para tus actividades económicas, qué tanto crees que el terreno de juego pues, cumple las reglas, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Pero el tercero es el que creo nos sorprendió más, que es el de infraestructura y en particular, por supuesto que las carreras y aeropuertos ya lo teníamos en mente, eso por supuesto que está siempre medido en nuestros índices de competitividad, pero el transporte público y en particular la vivienda fueron muy subrayados por todos, ¿no? Todos nos decían la vivienda, el transporte público, no hay suficiente, particularmente porque esos parques industriales que les comentaba al principio no se construyen siempre en la ciudad, ¿no? Se construyen en las afueras y no hay suficiente vivienda ni transporte público para ligar a los trabajadores con esos lugares en donde van a tener que trabajar, ¿no? Entonces, de la mano de la inversión en la construcción no residencial, en la construcción de parques industriales, tiene que haber una inversión y un incremento en la vivienda, en los servicios básicos para las viviendas, agua entubada, energía, drenaje, todo esto nos tiene, o sea, tiene que ser un esfuerzo en conjunto, ¿no? La vivienda no necesariamente la va a construir el sector privado o la inversionista que llega, ¿no? Entonces es ahí donde el papel de los gobiernos locales tiene mucha importancia, ¿no? Porque hay que incrementar la vivienda y hay que poner a disponibilidad el transporte público que conecte a los trabajadores para que haya las personas que puedan cubrir los puestos necesarios, ¿no? Entonces, esos son 4 elementos básicos que nos dijeron se tienen que cumplir. Y aquí vienen un poco las variables específicas que a la hora de la hora tomamos en cuenta para nuestro estudio: informalidad laboral, ingreso laboral, educación superior, energía eléctrica, todos estos que ya les mencioné muy rápidamente en la diapositiva anterior. Y aquí sí reconocen Aguascalientes y Nuevo León y Ciudad de México, que son 3 de las entidades que mencioné que sí están aprovechando el nearshoring. Tienen buenos resultados en Aguascalientes en 12 de estas 15 variables ligadas con las necesidades que los estados deben cumplir para atraer IED y para atraer nearshoring. En 12 de estas 15, Aguascalientes es un top performer, ¿no? Es de los mejores estados en el desempeño en estas variables. Solo tiene mal desempeño en una, entonces le va bien en 12, le va mal en una, y eso se refleja en que al final del día su atracción de nearshoring sea mucho más exitosa. Nuevo León, un caso similar, le va bien en 10, le va mal en solo 3. Ciudad de México le va bien en 9, solo le va mal en 2. Entonces, estos 5 estados de la columna izquierda, Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, son los que mejor desempeño tienen en estas 15 variables que tomamos en cuenta, ¿no? Y por ende, lo que vemos en los resultados es que les va también mejor a la hora de atraer IED ligada con el nearshoring y todos estos beneficios que pueda haber para la economía estatal, ¿no? Y del lado derecho, vemos a Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, a los que no les va bien en muchas variables y les va mal en muchas, ¿no? No sé si reconozcan los nombres de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son normalmente los 3 estados con peor desempeño económico, con peor desempeño social, mayores niveles de pobreza, mayores niveles de informalidad, mayores niveles de rezago educativo. Estos estados son los que llevan años, décadas, no depende de una o 2 administraciones, llevan décadas con rezagos económicos y con falta de inversión en infraestructura, con falta de políticas públicas que realmente estén encaminadas a mejorar la situación a largo plazo, y eso se refleja en deficiencias estructurales, en malos resultados en estas variables y por ende en una falta de éxito a la hora de atraer nearshoring a esos estados, ¿no? Entonces sí vemos cómo en muchos casos las disparidades entre los estados con buenos desempeños sí dependen de los esfuerzos que el estado hace. Como decía, Aguascalientes ha hecho muchos esfuerzos, Nuevo León también hace esfuerzos, pero también dependen de cierta manera de deudas históricas y diferencias que llevan ahí décadas en términos de infraestructura estatal. Aquí vienen un poco las comparaciones de los resultados, no me voy a ir muy rápido para tener tiempo para las respuestas. La diferencia entre Aguascalientes y Jalisco, ¿no? En algunas cosas son muy similares, en precios marginales de energía eléctrica,
en qué tanto nivel de su población tiene educación superior, pero las diferencias en algunas cosas, como en particular en una de las variables es en la certeza jurídica, más bien en el Estado de Derecho y en el marco regulatorio, hacen una gran diferencia y afectan sus resultados, ¿no? Mientras que en las otras variables y en varias más tienen resultados muy similares. En Aguascalientes, solo 8.5% de las empresas te dice que ve al marco regulatorio como un obstáculo, lo cual no está realmente muy mal. Y en Jalisco le preguntas a las empresas y 65% te va a decir que ve el marco regulatorio como un obstáculo, ¿no? Entonces, aunque te vaya muy similar en algunas cosas, si en suficientes variables tienes disparidades y tienes muy buen desempeño en uno y muy mal desempeño en otro, por supuesto que al final eso se va a reflejar sobre el éxito que tú tienes a la hora de atraer el nearshoring, ¿no? Y aquí se ve de nuevo, ¿no? Subrayando la explosión, el boom de la IED ligada al nearshoring en Aguascalientes y la caída en Jalisco. Ahora, esta ventana de oportunidad del nearshoring, en México al menos, hay quienes dicen que queda un año, hay otros que dicen que son 3, otros que 5, otros que van a ser 10 años, pero independientemente de qué tanto va a durar abierta esta ventana, México tiene que poner atención a qué características tiene para atraer, ¿no? Y tiene varias características favorables, ¿no? Tenemos estas oportunidades como, ya decía, la cercanía geográfica y política con Estados Unidos, el TEMEC, eso nos hace muy fuertes como candidatos para el nearshoring en América del Norte, aunque no tenemos que tomarlo como suficiente y no tenemos que decir que por default, por estar al lado y por tener el TEMEC, vamos a ser los principales beneficiarios. No, pero sí es un elemento favorable. Tenemos también 14 tratados de libre comercio con otros, con 50 países. Entonces eso también nos da la oportunidad de tener cadenas abiertas con muchos países y a bajo costo, digamos, con bajo impacto arancelario. También somos ya ahora el principal socio comercial de Estados Unidos y su principal proveedor de inversión, de importaciones, y además tenemos una población relativamente joven que todavía tiene potencial para integrarse a la fuerza laboral, ¿no? Esto ya va a ir cambiando en los próximos años, pero ahorita nuestra población es en promedio más joven, mucho más joven que la de Estados Unidos, y eso hace que tengamos un mercado laboral un poco más dinámico y que nuestro mercado laboral tenga una mayor capacidad para adquirir nuevas habilidades y modificar y modernizar las que ya tiene, ¿no? Quizá en los países con los que tenemos tratados comerciales, 65% de nuestra actividad comercial está con América del Norte, 22% con Asia, 8% con Europa. Aquí la apertura comercial nos habla de un beneficio para el nearshoring. Y aquí nuestra liga con Estados Unidos, que es muy fuerte, pero en estos estados en particular es muchísimo más fuerte, ¿no? Lógicamente, Arizona, Nuevo México, Texas, ahí en la frontera, son súper vinculados con México. Para Texas y Nuevo México, 4 de cada 10 dólares que importan vienen de México, casi la mitad. Y además está Michigan, porque Michigan es el núcleo de producción industrial automotriz en Estados Unidos y por ende dependen muchísimo de las importaciones, y no solo importaciones, sino exportaciones también con México. 4 de cada 10 dólares de lo que Michigan importa viene de México, y está este dato curioso que siempre mencionamos, que cuando un coche se produce en América del Norte cruza 7 veces la frontera, ¿no? Entonces va de allá para acá, antes de ser terminado. Entonces, estos vínculos nos hablan de dónde ya hay como que strongholds, donde ya tenemos una relación fuerte que podemos aprovechar más. Y estas son las personas que están en edad de trabajar y que ahorita pueden incorporarse a la fuerza laboral, ¿no? Son alrededor de 10 millones de personas que no se están aprovechando y que pueden estar ahí disponibles para cubrir las necesidades de trabajadores de las actividades que llegan ligadas al nearshoring. Ahora, el camino adelante es poner atención a estas variables que mencioné a la hora de presentar los resultados de estas entrevistas que hicimos de lo que realmente es importante para los inversionistas. Y hay que poner la atención no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, ¿no? Porque hay mucha necesidad de inversión pública en infraestructura para reducir estas brechas regionales que les comentaba. Aunque tenemos esta población que es disponible y que es potencial para trabajar, hay mucha necesidad de adaptar las
las ofertas y las capacitaciones laborales que hay, ¿no? Porque muchas de las actividades que van a llegar son de alto valor agregado, son un poco más complicadas, son un poco más complejas, y ahí necesitamos adaptar nuestra oferta educativa y nuestra oferta de capacitaciones para que realmente den las habilidades que se necesitan. Necesitamos adaptar nuevas tecnologías, no siempre nuestra industria manufacturera es la más moderna, entonces ahí es necesario subirse al tren de las nuevas tecnologías. Y el Estado de Derecho es bien importante, ¿no? Ese es un tema que hemos tenido desde 2018, cuando se canceló un proyecto que ya estaba en curso, ya estaba en construcción, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, era el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo eso pues manda señales que no son buenas para los inversionistas potenciales, ¿no? Entonces, estas son cosas a las que se les tiene que poner atención, y si no le ponemos atención y si no implementamos proyectos y políticas, medidas que estén enfocadas a atender las necesidades y las deficiencias estructurales de los diferentes estados, pues el costo, los riesgos es que nos quedemos o estancados o tengamos un crecimiento muy moderado en las exportaciones, en la atracción de IED y por ende en la economía. O sea, que sigamos creciendo, que sigamos teniendo IED, pero no crezcamos tanto como podríamos crecer, como lo está haciendo, por ejemplo, Brasil, que veamos incrementos en las disparidades, ¿no? Porque si se dan cuenta, los estados que sí están aprovechando el nearshoring son un poco los de siempre. Aguascalientes, Nuevo León, Ciudad de México son siempre de los estados que más dinamismo tienen, que ya tienen actividad económica, que ya tienen actividad industrial. Entonces, si no se hace lo suficiente para que los estados tengan un terreno de juego un poco más parejo, solo se van a incrementar las brechas que ya existen en el país, ¿no? Entonces, eso es otro riesgo también. Y el tercero es simplemente perder terreno, ¿no? Dentro del escenario global. Si otros países aprovechan más las tendencias de redistribución y de pues, los ajustes en las cadenas globales, pues México puede seguir teniendo importancia por nuestro tamaño, por nuestras exportaciones, pero no ganar tanto terreno como podríamos, ¿no? Entonces, ese es un poco el entorno del nearshoring en México. La dejo aquí por si tienen algunas preguntas en estos minutos que sobran, y espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Gracias, Ana, por tu excelente presentación. Quiero indicarles a los amables asistentes que nos pueden hacer preguntas en el icono que está abajo para poderlas hacer, y comentarles que la presentación de Ana está basada en un estudio que ha hecho INCO y que lo pueden encontrar en su página web, que fue publicado a los inicios del presente año. Tenemos una pregunta, Ana, y está referida a lo siguiente. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la inversión de China en México en los últimos años? Ya sea si es 100% de empresas chinas o es inversión de empresas chinas con asocio con inversionistas mexicanos. ¿Y qué peso tendría esto con respecto al nearshoring? Mira, la inversión china en México no ha sido demasiado alta en los últimos años, juntando la de China y la de Hong Kong, que están medio separados por la Secretaría de Economía, aportan menos de 1% de toda la IED que recibimos. En años anteriores sí ha sido un poco más alto, pero China nunca ha estado dentro de nuestros principales inversionistas, pero ahorita sí tiene un peso en el nearshoring y no realmente benéfico en términos de nuestra relación con Estados Unidos, porque precisamente por este tema de que ellos se quieren desvincular de la actividad económica de las importaciones, de la economía china, un incremento en inversión o un incremento de importancia de los productos chinos en México ha empezado a levantar banderas rojas en Estados Unidos, ¿no? Ya tenemos ahí un tema un poco de conflicto con productos de acero provenientes de China, y ahí es diferente. No es un problema por la inversión, es un problema por las importaciones que México hace de China, ¿no? Las importaciones de insumos intermedios hechos de acero, las importaciones de otros insumos intermedios que vienen de China, que se ve como que triangulan, vienen de China a México, se incorporan y México lo exporta a Estados Unidos,
Y para Estados Unidos también es un problema, ¿no? No quieren que haya esta triangulación porque de cierta manera es no eliminar el vínculo con China, sino disfrazarlo, ¿no? Entonces, eso es un tema que se vuelve un poco complicado en la relación México-Estados Unidos. El tema de China, que de nuevo no es necesariamente que China esté invirtiendo mucho en México, sino que las importaciones provenientes de China estén cobrando demasiada importancia para México y se estén procesando y enviando posteriormente a Estados Unidos, lo cual a Estados Unidos no le gusta, ¿no? Entonces, es un elemento que tiene peso en el nearshoring, pero no vemos como que la llegada de inversiones chinas a México grandísima y que esté ligada con el nearshoring, más bien es otra dinámica. Gracias, Ana, por tu aclaración. Tenemos otra pregunta que está relacionada a qué tan importante han sido los incentivos fiscales, por ejemplo, relacionados a las exenciones a impuestos sobre la renta o impuestos municipales estatales o otros impuestos similares, como el IVA. ¿Qué tanto margen de maniobra tienen los estados sobre este tema de los incentivos? Hay margen de maniobra, algunos los han tomado en cuenta, algunos los han usado, pero realmente en México lo que ha tenido más éxito, lo que ha tenido más éxito en algunos estados como los que comentábamos, son esfuerzos mucho más grandes, ¿no? Esfuerzos de infraestructura, esfuerzos de políticas educativas, esfuerzos de atracción de inversiones, porque realmente lo que hemos visto es que a nivel federal, al menos, lo único que se ha hecho son estímulos fiscales, que se ha dado cierta condonación para sectores específicos que están ligados con el nearshoring, pero han sido muy bajos, ¿no? Y bastante insuficientes, ¿no? Entonces, a estas alturas y para México en particular y para las industrias que necesitamos que exploten para traer el nearshoring, es necesario algo mucho más completo y mucho más profundo, digamos, que vaya más allá de únicamente estímulos fiscales. Entonces, sí hay margen de maniobra, sí es útil en algunos casos, pero no es lo único a lo que se le debe poner atención y no es lo que más éxito ha tenido en México. Una pregunta relacionada al tema del marco legal. Nos hacen de que, ¿cuál es el marco legal que usan para atraer empresas bajo nearshoring? ¿Y es el mismo que utilizan para cualquier atracción de inversión extranjera directa? ¿O hay otro tipo de leyes específicas para atraer empresas de nearshoring? No, es el mismo marco legal. Ha habido algunos esfuerzos ahí por hacer más eficientes los procesos, pero es el mismo. Eh, ¿Cómo ve el futuro de la región del sur de México, especialmente en Yucatán? Se especula que ocurrirá en el tiempo un derrame de inversiones que ocurren en México y algún porcentaje se trasladará a Centroamérica, tal como ocurrió con la industria textil y confección. Pero una pregunta es si aplica a estos nuevos sectores que comentó que podría haberse derrame. Yucatán es un caso interesante. Yucatán está haciendo mucho para atraer el nearshoring y en otros temas socioeconómicos y ha tenido cierto éxito. El tema de Yucatán es que históricamente no tiene una distribución sectorial ligada específicamente con el nearshoring, porque pues, como iba a saber que esto iba a llegar, su diversificación, su vocación económica es un poco diferente, pero sí, sin duda va a haber ahí derrame, ¿no? Yucatán sí está haciendo muchos esfuerzos para que lleguen estos recursos y se ve que está teniendo éxito hasta ahora. No al nivel de Aguascalientes, pero sí hay un tema ahí de que va a llegar algo del nearshoring a Yucatán, pero todo el resto de los estados son un problema, ¿no? Los problemas del sureste del país son muy fuertes, son rezagos históricos, entonces un estado al que le pueda ir bien ahí no es suficiente para jalar toda la región, ¿no? Entonces sí hay impacto sobre la región sureste y por ende sobre su relación con Centroamérica, pero no es hasta ahora la región que más beneficiada se esté viendo, sino que son principalmente los estados del norte y un par del centro del Bajío, ¿no? Entonces, es una situación compleja la del sureste del país y no necesariamente tienen ahorita la composición más propicia para el nearshoring, aunque estén trabajando en eso.
Hay dos preguntas relacionadas. Una es sobre si nos podrías decir cuáles son los sectores más dinámicos que han llegado a través de inversión extranjera directa en nearshoring y qué papel han tenido los servicios, qué tanto han crecido en comercio hacia Estados Unidos aprovechando el nearshoring. Respondo las dos muy rápido. Como últimas, los más dinámicos del nearshoring han sido diferentes para los estados. En Nuevo León vemos importantísimo el impulso del sector de acero y hierro, que ha recibido muchísima inversión argentina, italiana en los últimos años. Entonces, ese es un destino muy fuerte y un sector muy dinámico, y que creo que se va a volver todavía más dinámico con estas tarifas que anunció Estados Unidos contra China, que están en el acero. Ese es uno. La industria de las bebidas ha sido súper dinámica. La inversión ligada y destinada a la industria de las bebidas en varios estados ha sido de los que más ha crecido, ¿no? Entonces, ese es otro sector muy dinámico y que pesa mucho en muchos estados. El sector de partes automotrices, no necesariamente de autos, aunque el de autos también, pero el sector de partes automotrices también ha sido súper, súper dinámico y ha recibido mucha inversión extranjera directa en también varios estados a lo largo de los últimos años. Y sí, creo que esos son tres. También hay fabricación de equipo de comunicación. En el norte vemos en particular en Baja California un sector dinámico que atrae inversión, que es el de productos y aparatos médicos. Entonces hay, dependiendo de la región del país, diferentes sectores que pues están dando este impulso. Y la segunda, me parece que era solo en los servicios. Sí. Ahí hay muchos de los estados que están viendo en este boom tienen naturalmente un derrame sobre las actividades de prestación de servicios para sus actividades, ¿no? Las industrias manufactureras, los parques industriales, las plantas, no funcionan si todos estos proveedores de bienes y servicios, ¿no? Muchos de los cuales resulta que son pymes, ¿no? Entonces sí hay una oportunidad para que los proveedores, prestadores de servicios, muchos de ellos que son pequeños y medianos, se vean beneficiados por esto, pero también ahí es importante que haya un cierto esfuerzo de los gobiernos locales para hacer este vínculo y para realmente vincular a las actividades, las plantas que estén creciendo con los proveedores pyme y que haya ahí este vínculo que los ayude a los dos a crecer, ¿no? Entonces, eso sí ha sido importante y sí ha habido impulso para muchos de estos proveedores de servicio. Y con Estados Unidos, pues es ahí un tema medio complicado. Siempre prestamos servicios y sí hay un incremento ahí, pero también hay algunos temas de cruce, intercambio de servicios de personal, etcétera, que inhiben un poco ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo que ahí es la última respuesta a la última pregunta. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu presentación, por la amplia explicación sobre las preguntas que realizaron los panelistas. Hay más preguntas, pero sabemos que tienes un compromiso en este momento. Te agradecemos y además les decimos a nuestros amables personas que nos acompañan que hay un estudio que ha publicado INCO y se encuentra en la página web y está bien detallado lo que Ana nos ha ido comentando, tanto por sectores, por estados, ¿verdad? Y en general por la Federación de México. Y comentarles de que, como hablamos al principio, pues México está pasando por un proceso de elecciones. Eso de alguna manera va a tener incidencia sobre el tema de nearshoring. 2 meses después o 3 meses después va a Estados Unidos a elecciones y eso también tendrá una incidencia sobre el nearshoring. Así que será un tema de que nuevamente estaremos conversando con Ana e Inco, ¿verdad? Ana, si tienes las últimas palabras para despedirte de nuestros amables, las personas que nos acompañan. No, claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, un gusto darles esta presentación y creo que pues es bien importante que nos salgamos un poquito de nuestra visión nacional y escuchemos
mutuamente la situación de los países que están alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, un gusto y claro que sí, cuenten con el IMCO para el futuro. Ya veremos qué nos deparan las elecciones, qué le deparan las elecciones a nuestro vecino Estados Unidos. Pero de nuevo, Pedro, muchas gracias por la invitación y aquí seguimos en contacto. Será un placer invitarlos para otro evento sobre nearshoring. Hasta luego. Hasta luego.